Los crímenes de Ramírez no se limitaron a simples robos. Cada golpe que daba, cada hogar que invadía, estaba impregnado de una maldad visceral. Los robos en muchas ocasiones se convertían en asesinatos brutales. Su sed de sangre no conocía límites. Intentos de asesinato, violaciones y agresiones se convirtieron en su macabra firma. La oscuridad que Richard Ramírez llevaba dentro había encontrado su liberación en una ola de terror que dejó una cicatriz imborrable en las víctimas y sus familias. Aquel niño abusado, aquel adolescente influenciado por las peores compañías, había evolucionado en uno de los criminales más temidos y despiadados de su tiempo. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estaré iniciando una nueva sección llamada Casos Siniestros. Aquí estaré narrando casos de asesinos en serie. Espero que les guste. Comenzamos. Richard Ramírez, el acosador nocturno. El viento soplaba con desdén en las calles del Paso, Texas, el día que Ricardo Leiva Muñoz Ramírez vino al mundo. La fecha, el 29 de febrero de 1960, ya era un presagio de la singularidad que marcaría su vida. Desde sus primeros llantos, la sombra de la violencia y el caos se cernía sobre él. Sus padres, Mercedes Muñoz y Julián Ramírez, inmigrantes mexicanos, nunca imaginaron el destino oscuro que aguardaba a su hijo en los pliegues de su infancia. Julián Ramírez, un hombre marcado por su propia violencia, convirtió el hogar en un campo de batalla. Los golpes a su esposa Mercedes y a sus hijos eran moneda corriente en la casa de los Ramírez. Richard, el menor de la familia, recibía su cuota de brutalidad de un padre cuyo nombre inspiraba más temor que amor. Fue un accidente en el parque donde Richard recibió un golpe en la cabeza y fue diagnosticado con epilepsia, lo que marcó el inicio de una espiral hacia la oscuridad. La verdadera tragedia en la vida de Richard no se manifestó hasta la llegada de su primo Mike, un veterano de la guerra de Vietnam. Mike regresó con historias que harían estremecer a cualquiera. Para Richard, sin embargo, eran como cápsulas de veneno, nutriendo su mente con imágenes de horror y desesperación. Las mutilaciones, las torturas, los relatos de crímenes atroces en una tierra lejana, todo ello se volvió el lienzo en el que Richard pintaría su propio destino. La relación entre Richard y Mike era más que una simple amistad, era una complicidad oscura, una danza macabra entre dos almas perdidas. Juntos compartían no solo el gusto por el satanismo y las drogas, sino también la perversión de presenciar la violencia doméstica de Mike hacia su esposa. El día 4 de mayo de 1973, Jesse encontró la muerte por medio de un disparo en el rostro a manos de Mike, frente a los ojos de Richard, siendo el catalizador que desató los demonios que yacían dormidos en su interior. A medida que Richard crecía, su camino hacia la perdición se volvía más evidente. A los 17 años ya había probado las rejas de un reformatorio juvenil por delitos menores. Su vida estaba marcada por el consumo de drogas y el robo, alimentando su sed de violencia que crecía con cada día que pasaba. Su mudanza a San Francisco y luego a Los Ángeles fue solo el preludio de lo que estaba por venir. En la ciudad de Los Ángeles, Richard encontró su santuario de pecado y destrucción. Las calles eran su reino, las armas sus súbditos y el terror su moneda de cambio. Con cada delito, cada asalto, cada golpe de cocaína, se hundía más en las sombras de su propia alma, hasta que finalmente se convirtió en lo que siempre estuvo destinado a ser, un depredador nocturno acechando en la oscuridad. En una noche fría y sombría del 10 de abril de 1984, las calles de San Francisco se encontraban sumidas en una atmósfera cargada de misterio y peligro. La ciudad se veía envuelta en un velo de oscuridad y en el distrito Tenderloin las sombras parecían cobrar vida propia, susurros fantasmales que advertían de un peligro latente. May, una niña de 9 años de ascendencia chino-estadounidense y su hermano menor de 8 años deambulaban por los laberínticos pasillos de su edificio de apartamentos. La luz mortecina de los pasillos apenas iluminaba su camino cuando de repente un susurro en la oscuridad los hizo detenerse en seco. Una figura espectral envuelta en sombras se deslizaba sigiloso como un fantasma detrás de May. Su mirada fría como el hielo parecía perforar la noche, mientras con voz suave y persuasiva, como el susurro del viento entre los árboles, convencía a la niña de que lo siguiera al sótano en busca de un tesoro perdido. Sin embargo, lo que May encontró en las profundidades del sótano no fue ningún tesoro, sino el abismo del horror y la desesperación.
Ramírez la sometió a una pesadilla de violencia y crueldad indescriptibles, su inocencia destrozada por la mano implacable de un demonio de carne y hueso. Cada golpe, cada corte convertía el sótano en un escenario macabro de sufrimiento y muerte, mientras la niña luchaba por sobrevivir. Finalmente pereció a manos del monstruo. Su cuerpo desnudo fue dejado sobre una tubería colgado, después de haber sido abusada, estrangulada y apuñalada. La noche del 28 de junio de 1984 en Los Ángeles, bajo el influjo de la cocaína y el odio, Richard irrumpió en la casa de Ginny Binkow, una anciana de 79 años. Lo que siguió fue un acto de violencia sin sentido, un sacrificio de los dioses oscuros que habitaban en el corazón de Richard. Ginny fue violada y apuñalada repetidamente, su sangre pintando un cuadro macabro en las paredes de su hogar. Esa noche, Richard se convirtió en algo más que un simple criminal. Se convirtió en un monstruo, un depredador que acechaba en la oscuridad, esperando su próxima presa, y así comenzó su reinado de terror, una pesadilla que envolvería a la ciudad en un manto de miedo y desesperación. La noche del 17 de marzo de 1985, Richard se sumió aún más en su depravación. En un frenesí de violencia, atacó la casa de María y Dale Okazaki. María escapó milagrosamente cuando una bala rebotó en las llaves que sostenía en su mano, mientras que Dale sucumbió a los disparos de Richard. Más tarde, Tsai Lian-yu fue su siguiente víctima, arrancada de su auto y ejecutada fríamente en la noche. El 27 de marzo de 1985, los Hazara, una pareja de dueños de una pizzería, fueron los siguientes en caer. Vincent fue abatido de un tiro mientras que Maxine, su esposa, fue ultrajada y mutilada. Ramírez se enfureció, le disparó 3 veces con su pistola matándola y luego fue a buscar un gran cuchillo de trinchar a la cocina. Mutiló su cuerpo cortando una cruz invertida en su pecho. Luego le quitó los ojos y los colocó en un joyero. Intentó mantener relaciones sexuales con su cuerpo, pero se encontró tan sacudido por el intento de ella de dispararle que no pudo lograr una erección. Tomó el joyero que contenían sus ojos y lo guardó en su apartamento como recuerdo hasta su arresto. La ciudad estaba en shock, incapaz de comprender la brutalidad de los ataques. El 14 de mayo de 1985, el terror se extendió a las parejas de ancianos, víctimas indefensas de la furia de Richard. Los dos fueron atacados en su propia casa, con William recibiendo un disparo mortal y Lily siendo atacada sexualmente y golpeada. Ramírez, movido por oscuros impulsos, condució un automóvil robado hasta Monrovia, con un destino sombrío en mente. El 29 de mayo estacionó frente a la casa de Mabel Pell, de 83 años, y su hermana discapacitada, Flores Lang, de 81 años. Con una fría determinación, ingresó a la vivienda, encontró un martillo en la cocina y sin vacilar, aporreó y ató a Lang en su dormitorio. Luego repitió el acto con Bell, antes de usar un cable eléctrico para electrocutarla. La violencia se intensificó cuando, tras violar a Lang, usó el lápiz labial de Bell para dibujar un símbolo satánico en su muslo y en las paredes de ambas habitaciones. 2 días después, las mujeres fueron encontradas vivas pero en coma, gravemente heridas. Bell murió en el hospital el 15 de julio y Lang en agosto. Al día siguiente, 30 de mayo, Ramírez con el mismo auto llegó a Burbank y se coló en la casa de Carol Kyle, de 42 años. A punta de pistola, ató a Kyle y a su hijo de 11 años con esposas antes de saquear la casa. La liberó momentáneamente para que le mostrara los objetos de valor. Luego la atacó sexualmente en repetidas ocasiones. Ramírez ordenaba a Kyle que no lo mirara, amenazándola con cortarle los ojos. Tras el horror, dejó al niño fuera del armario y los unió de nuevo con las esposas antes de huir. La noche del 2 de julio de 1985, Ramírez condujo hasta Arcadia y, seleccionando al azar, entró en la casa de Mary Louise Cannon, de 75 años. La encontró dormida, la golpeó hasta dejarla inconsciente con una lámpara y luego la mató con un cuchillo de carnicero de su cocina, apuñalándola repetidamente, incluso después de su muerte. 3 noches después, el 5 de julio, irrumpió en una casa en Sierra Madre y golpeó a Whitney Bennett, de 16 años, con una llanta de hierro mientras dormía. Al no encontrar un cuchillo en la cocina, intentó estrangularla con un cable telefónico. Las chispas eléctricas que surgieron del cable lo asustaron, y al ver que la niña comenzaba a respirar,
Huyó creyendo que Jesucristo había intervenido. Bennett sobrevivió, necesitando 478 puntos para cerrar las heridas en su cuero cabelludo. El 7 de julio, Ramírez robó la casa de Joyce Nelson, de 60 años, en Monterey Park. La encontró dormida en el sofá y la mató pisoteándole la cara repetidamente, dejando una huella de zapato en su rostro. Después de merodear por otros vecindarios, regresó a Monterey Park y atacó a Sophie Dickman, de 63 años. La agredió, esposó y robó, abusando sexualmente de ella y exigiéndole que jurara por Satanás que no ocultaba nada de valor. El 20 de julio, Ramírez compró un machete y en un Toyota robado condujo hasta Glendale. Allí rompió en la casa de Lila y Maxon Nadine, de 66 y 68 años respectivamente. Los atacó con el machete y luego les disparó en la cabeza con una pistola calibre 22. Mutilando sus cuerpos antes de robar los objetos de valor. Esa misma noche, en Sun Valley, Los Ángeles, irrumpió en la casa de la familia Covenant. Le disparó en la cabeza a Shaynoron Covenant, de 32 años, matándolo instantáneamente. Luego abusó sexualmente y golpeó a Sounkin Covenant, de 32 años, mientras ataba a su hijo de 8 años. Exigiéndole que jurara por Satanás que no ocultaba ningún dinero. El 6 de agosto de 1985, Ramírez irrumpió en la casa de Chris y Virginia Peterson en Northridge. Le disparó a Virginia en la cara y a Chris en el cuello. Aunque ambos sobrevivieron, Ramírez logró escapar. 2 noches después, el 8 de agosto, irrumpió en la casa de Sakina e Elias Howard en Diamond Bar. Mató a Elias con un disparo en la cabeza, luego golpeó y atacó sexualmente a Sakina, exigiéndole que jurara por Satanás. Cuando su hijo de 3 años entró en la habitación, lo ató y continuó con su asalto antes de huir. Ramírez, consciente de la creciente atención mediática, dejó Los Ángeles y se dirigió a San Francisco. El 18 de agosto irrumpió en la casa de Peter y Barbara Pan. Mató a Peter y agredió a Barbara antes de dispararle y dejarla por muerta, garabateando un pentagrama y la frase Jack the Knife en la pared del dormitorio. Los detectives encontraron una huella de zapato que vinculaba sus crímenes. El 24 de agosto, Ramírez viajó a Old Missions y esa noche irrumpió en la casa de James Romero Jr., pero fue ahuyentado por el hijo de Romero, quien alertó a la policía con detalles del automóvil de Ramírez. Posteriormente, Ramírez atacó a Bill Carnes y a su prometida Inez Erickson, identificándose como el acosador nocturno y obligando a Erickson a jurar que amaba a Satanás mientras la golpeaba y sometía sexualmente. Después de su huida, Erickson dio una descripción detallada y la policía encontró una huella dactilar en el Toyota robado, identificando a Ramírez. El 29 de agosto de 1985, la policía reveló la identidad de Ramírez a los medios, advirtiéndole que no tendría dónde esconderse. El 30 de agosto, Ramírez tomó un autobús a Tucson, Arizona, para visitar a su hermano, pero al no encontrarlo, regresó a Los Ángeles el 31 de agosto. En una tienda de conveniencia, fue reconocido y huyó intentando robar varios autos antes de ser capturado y golpeado por un grupo de residentes. La policía llegó y lo arrestó. El juicio de Ramírez comenzó el 22 de julio de 1988. En su primera aparición, mostró un pentagrama en su mano y gritó: "Salve Satanás". El 3 de agosto se informó que Ramírez planeaba disparar al fiscal, lo que llevó a medidas de seguridad adicionales en la corte. El 20 de septiembre de 1989, Ramírez fue declarado culpable de 43 cargos, incluidos 13 asesinatos y 11 agresiones sexuales. El 7 de noviembre de 1989, fue condenado a muerte en la Cámara de Gas de California. A los periodistas les dijo: "Gran cosa, la muerte siempre fue con el territorio. Nos vemos en Disneylandia". El 7 de agosto de 2006, la Corte Suprema de California confirmó sus condenas y sentencia de muerte, y su solicitud de una nueva audiencia fue denegada el 7 de septiembre de 2006. Ramírez murió de complicaciones de linfoma de células B el 7 de junio de 2013. Su cuerpo no fue reclamado y fue incinerado. Con la muerte de Richard Ramírez, la ciudad de San Francisco pudo finalmente respirar aliviada, liberada del yugo del terror que había dominado sus calles durante tanto tiempo. Pero aunque el acosador nocturno se había ido, las cicatrices dejadas por sus crímenes tardarían mucho tiempo en sanar, si es que alguna vez lo hacían. Las víctimas de Ramírez, aquellos cuyas vidas habían sido destrozadas por su insaciable sed de sangre, quedaron marcadas para siempre por la tragedia. Sus historias
Sus rostros se convirtieron en un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en las sombras de la noche, una advertencia silenciosa de que el mal puede acechar en cualquier momento, en cualquier lugar.